Imagina un viaje donde la lógica se desvanece y las respuestas parecen esconderse tras un velo de misterio. Desde las tormentas eternas en los cielos venezolanos hasta los enigmáticos patrones en el desierto de Perú, el mundo está lleno de lugares que desafían la ciencia y despiertan nuestra curiosidad más profunda. Número 1. El relámpago del Catatumbo, lago de Maracaibo. En lo profundo del corazón de Venezuela, justo donde el lago de Maracaibo se encuentra con el cielo, ocurre un fenómeno natural tan desconcertante y electrizante que parece sacado de una película de ciencia ficción. Se le conoce como el relámpago del Catatumbo y durante más de 700 años ha mantenido a lugareños, navegantes y científicos rascándose la cabeza y preguntándose por qué este espectáculo luminoso y aterrador es tan exclusivo de este rincón del planeta. ¿Qué lo hace tan misterioso? Imagina un espectáculo de luces naturales que comienza al caer la noche y puede durar hasta 10 horas continuas. No estamos hablando de una tormenta cualquiera, sino de algo mucho más persistente y extraño. Las tormentas eléctricas aquí son la norma, no la excepción. De hecho, este rincón del mundo es el lugar con más actividad eléctrica del planeta, y esas tormentas ocurren entre 140 y 160 noches al año. Si eso no suena extraordinario, añádele 1 millón de rayos al año, y tienes una verdadera maravilla que desafía la lógica. Los relámpagos son tan brillantes que en tiempos pasados, los marineros los usaban como un faro natural para navegar por las aguas del lago de Maracaibo y el Golfo de Venezuela. Era una guía tan confiable que se conocía como el Faro de Maracaibo, aunque no había torre alguna, solo el incesante destello de luz cruzando los cielos. Los locales hablan de ello con una mezcla de respeto y misterio, como si fuera algo casi sobrenatural. Los científicos, por supuesto, tienen sus teorías. Algunos dicen que el aire cálido y húmedo del Caribe choca con los vientos fríos que bajan de la cordillera de los Andes, creando condiciones perfectas para que las tormentas eléctricas se desaten noche tras noche. Otros apuntan a las vastas reservas de petróleo debajo del lago como un factor que podría estar alimentando este fenómeno. Pero, por más que investigan, no pueden ponerse de acuerdo ni descifrar del todo por qué solo ocurre aquí y no en otros lugares del mundo con condiciones similares. Lo curioso es que este fenómeno no es nuevo. Ya los primeros exploradores europeos que llegaron a América lo mencionaron en sus registros, describiendo el constante parpadeo en el horizonte que los dejaba boquiabiertos. Hoy, el relámpago del Catatumbo no solo sigue sorprendiendo a los científicos, sino que también ha encontrado su lugar en el arte y la cultura venezolana. Su influencia es tal que ha aparecido en canciones, poemas y pinturas a lo largo de los años. A pesar de las continuas investigaciones, el relámpago del Catatumbo sigue siendo un misterio. Tal vez nunca lleguemos a entender completamente por qué este rincón de Venezuela es el epicentro de esta tormenta perpetua. Pero mientras tanto, seguirá atrayendo a turistas, científicos y curiosos que buscan presenciar de cerca uno de los fenómenos naturales más impresionantes y enigmáticos del planeta. Los relámpagos bailarán sobre el lago de Maracaibo noche tras noche, desafiando la ciencia y alimentando las leyendas y el folclore local por muchas generaciones más. Número 2. Las colinas de Chocolate, Filipinas. En la paradisíaca isla de Bohol, en Filipinas, existe un paisaje que parece sacado de una fantasía culinaria, las famosas colinas de chocolate. Si bien su nombre puede hacerte pensar en montículos dulces y deliciosos, la realidad es que este fenómeno natural es aún más fascinante que cualquier barra de chocolate. Estamos hablando de más de 1000 colinas cónicas que se extienden hasta donde alcanza la vista, transformándose en una especie de desierto marrón durante la estación seca, cuando la hierba que las cubre se marchita y adquiere ese característico tono chocolatado. Pero ¿qué es lo que hace tan especiales a estas colinas, más allá de su apariencia que parece obra de un confitero gigante? Su formación sigue siendo un enigma para los científicos.
A simple vista, parece imposible que la naturaleza haya creado algo tan simétrico y único. Son 1176 colinas, todas de un tamaño y forma muy similares. El simple hecho de que existan en una concentración tan grande ya es motivo de fascinación. Los geólogos tienen varias teorías. La más aceptada sugiere que estas colinas son el resultado de la erosión de formaciones de piedra caliza y depósitos de coral, que se elevaron desde un antiguo lecho marino hace millones de años. A lo largo de siglos, el viento y el agua tallaron estas formaciones, dándoles la apariencia redondeada y suave que tienen hoy. Sin embargo, este proceso no explica completamente por qué las colinas son tan uniformes y numerosas en esta región en particular. Y luego están las leyendas. Como en cualquier lugar donde la ciencia no puede dar respuestas definitivas, el folclore local ha llenado el vacío con historias mucho más entretenidas. La más popular cuenta la trágica historia de Arogo, un gigante que se enamoró perdidamente de una mujer mortal llamada Aloya. Tras su muerte, Arogo lloró tanto que sus lágrimas formaron estas colinas, y cuando el sol las secó, tomaron esa forma distintiva. Aunque es evidente que esta leyenda no tiene base científica, añade un toque de magia a este lugar ya de por sí asombroso. Número 3. La zona del silencio, México. En lo más profundo del desierto de Chihuahua, México, se encuentra un lugar que ha desconcertado a científicos y curiosos durante décadas. Se trata de la famosa Zona del Silencio, un área de más de 3.800 kilómetros cuadrados, donde las leyes de la física y la tecnología parecen no aplicarse del todo. ¿Te imaginas estar en un lugar donde las señales de radio y televisión desaparecen de repente y los equipos electrónicos dejan de funcionar sin razón aparente? Bienvenido a la Zona del Silencio. Este enigmático sitio es conocido por interferir con todo tipo de señales electromagnéticas. Muchos viajeros y científicos han reportado que al intentar usar radios o brújulas, estos aparatos simplemente dejan de funcionar. Es como si una fuerza invisible bloqueara toda comunicación con el mundo exterior. Algunos lo describen como estar dentro de una burbuja donde todo se detiene. Esto, claro, ha dado pie a una infinidad de teorías, desde las más científicas hasta las más sobrenaturales. Una de las explicaciones más populares es que la Zona del Silencio tiene altos niveles de magnetismo debido a depósitos subterráneos de minerales magnéticos. Sin embargo, no todos están convencidos de que esta sea la respuesta definitiva. También hay quienes sugieren que la región podría estar afectada por un tipo de radiación cósmica que interfiere con los equipos electrónicos. Sea cual sea la causa, lo cierto es que este fenómeno sigue siendo un misterio sin resolver. Pero lo que realmente pone los pelos de punta son los relatos de avistamientos extraños en el cielo. A lo largo de los años, han sido muchos los que aseguran haber visto luces brillantes y objetos no identificados moviéndose de manera errática sobre la Zona del Silencio. Estos avistamientos han llevado a algunos a creer que este lugar es una especie de punto de encuentro para seres de otros mundos, un lugar donde la actividad extraterrestre es más común de lo que nos gustaría admitir. Además, la historia de la Zona del Silencio está cargada de sucesos inexplicables. En 1970, un misil de prueba lanzado desde la base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en White Sands, Nuevo México, se desvió misteriosamente de su curso y terminó estrellándose en esta área remota. Este incidente solo aumentó el aura de misterio que rodea a la región, ya que los científicos no lograron explicar cómo un proyectil pudo desviarse tantos kilómetros de su ruta prevista. Número 4. El bosque danzante, Rusia. En una remota franja de tierra en el enclave ruso de Kaliningrado, donde el mar Báltico se encuentra con el horizonte, se encuentra un lugar que parece salido de un cuento de hadas. Es conocido como el bosque danzante, un nombre que le queda como anillo al dedo. Aquí, los árboles no se comportan como en ningún otro bosque. Sus troncos no crecen altos y rectos,
como cabría esperar. En su lugar, se retuercen, se curvan y se enroscan en formas tan extrañas que parecen estar moviéndose en una especie de danza eterna, como si algún hechizo antiguo los hubiera atrapado en movimiento. Este fenómeno ha desconcertado tanto a científicos como a turistas durante años. Los árboles, principalmente pinos, crecen con una curva tan exagerada que algunos se asemejan a sacacorchos gigantes. Otros parecen inclinarse hacia adelante como si estuvieran saludando a los visitantes, mientras que algunos dan la impresión de estar en medio de un elegante paso de baile. Es un espectáculo visual impresionante, pero también inquietante, que ha convertido al bosque danzante en uno de los destinos más misteriosos y surrealistas de Rusia. Pero, ¿qué causa esta extraña forma de los árboles? Los expertos han propuesto varias teorías a lo largo de los años, pero ninguna ha sido lo suficientemente concluyente. Algunos sugieren que los vientos costeros fuertes y constantes que soplan a lo largo de la lengua de Curonia han moldeado los árboles a lo largo del tiempo, obligándolos a crecer de manera torcida. Esta teoría parece plausible, pero no explica completamente por qué otros árboles en la misma región no muestran el mismo comportamiento. Número 5. La Caldera del Diablo, Minnesota. Escondida en los verdes y serenos paisajes del Parque Estatal Judge C. R. McNee, en Minnesota, se encuentra una cascada que parece sacada de una leyenda urbana. A simple vista, el río Brule fluye con normalidad, deslizándose entre rocas y árboles, hasta que se topa con un fenómeno que deja a todos con la boca abierta: la Caldera del Diablo. No se trata de una cascada cualquiera, sino de un enigma que ha desafiado a científicos y curiosos por igual durante generaciones. El misterio comienza cuando el río Brule llega a una caída abrupta y el agua se divide en dos corrientes. La primera corriente continúa su viaje hacia abajo, fluyendo libremente por la cascada, mientras que la segunda se precipita hacia un agujero oscuro, conocido como la Caldera del Diablo. Aquí es donde el enigma toma forma. El agua que cae en este pozo simplemente desaparece. Nadie sabe a dónde va. Ni los científicos ni los turistas han logrado rastrear su destino. Este pozo profundo, oscuro y misterioso ha sido objeto de múltiples intentos de explicación a lo largo de los años. Científicos han arrojado tintes, objetos flotantes e incluso dispositivos de rastreo por GPS en un esfuerzo por seguir el curso del agua. Pero cada experimento ha terminado con el mismo resultado. El agua, y cualquier cosa que caiga con ella, desaparece sin dejar rastro. Es como si el pozo estuviera conectado a una red subterránea secreta que ni la tecnología moderna puede alcanzar. Las leyendas locales son aún más fascinantes. Algunos creen que el agua es absorbida por una cueva subterránea tan vasta que podría abarcar kilómetros, escondida en las profundidades del parque. Otros sugieren que la Caldera del Diablo es una puerta al inframundo, un portal donde el agua desaparece en las profundidades de la tierra, conectando con reinos que los humanos aún no han explorado. Por supuesto, estas ideas son más producto de la imaginación que de la ciencia, pero añaden un toque de misticismo al misterio. Número 6. Al-Nazla, Arabia Saudita. En el vasto y aparentemente infinito desierto de Arabia Saudita, donde las dunas doradas dominan el paisaje, se erige una estructura que parece desafiar tanto las leyes de la naturaleza como la lógica humana. Es la roca de Al-Nazla, una formación de arenisca que a primera vista parece simplemente una más en el vasto océano de arena. Pero cuando te acercas, te das cuenta de que esta no es una roca común y corriente. Está partida por la mitad con una simetría tan perfecta que es difícil creer que sea un fenómeno natural. Al-Nazla tiene aproximadamente 6 metros de altura y 9 metros de ancho, y su característica más fascinante es la grieta que la divide en dos secciones casi idénticas. Lo más asombroso es que, a pesar de estar partida por la mitad, las dos mitades permanecen perfectamente alineadas y en pie.
como si una mano invisible las hubiera colocado cuidadosamente en su lugar. No hay señales de que se hayan movido o desplazado con el tiempo, lo que añade un aire de misterio aún mayor. Los geólogos han estudiado esta formación durante años, tratando de explicar cómo pudo haberse formado esta grieta tan precisa. Una de las teorías más aceptadas es que la roca se partió debido a las tensiones internas de la arenisca combinadas con la actividad tectónica. A lo largo de millones de años, las fuerzas naturales habrían provocado la fractura de la roca a lo largo de una línea de falla inherente. Sin embargo, esta explicación no ha sido del todo satisfactoria para muchos, ya que la simetría de la grieta es tan exacta que algunos sugieren la intervención de alguna tecnología antigua o civilización perdida. Número 7. La estrella de Tabi, constelación de Cygnus. A más de 1400 años luz de la Tierra, en la vasta inmensidad del espacio, se encuentra una estrella que ha dejado perplejos a los astrónomos desde su descubrimiento. Oficialmente conocida como Kik 846-2852, pero popularmente llamada la estrella de Tabi en honor a la astrónoma Tabetha Boyajian, quien la descubrió. Esta estrella ha desconcertado al mundo científico por un fenómeno que parece desafiar todas las leyes conocidas de la física estelar, y es que la luz de esta estrella no se comporta como debería. Cuando los astrónomos observan las estrellas en busca de planetas, utilizan una técnica que mide los cambios en el brillo de las estrellas. Si un planeta pasa frente a la estrella, se produce una pequeña pero predecible disminución en su brillo. Sin embargo, la estrella de Tabi tiene una fluctuación de brillo tan extraña y pronunciada que ha hecho que los científicos se rasquen la cabeza y se pregunten, ¿qué demonios está pasando ahí? Número 8. La estructura Richet, Mauritania, el ojo del Sahara. En el corazón del desierto del Sahara, en Mauritania, yace una estructura tan misteriosa que solo puede apreciarse en su totalidad desde el cielo. Es la estructura Richet, también conocida como el ojo del Sahara. Desde arriba, parece una espiral concéntrica que se asemeja a un ojo gigantesco mirando al infinito. Con un diámetro de aproximadamente 40 kilómetros, esta formación ha dejado perplejos a los científicos y aventureros que intentan descifrar su origen y propósito. A primera vista, la estructura Richet parece el cráter de un gigantesco meteorito que habría impactado la Tierra hace millones de años. De hecho, durante mucho tiempo, esta fue la teoría más aceptada para explicar su origen. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que no hay evidencia de que un impacto haya creado esta estructura, lo que llevó a los científicos a buscar otras explicaciones más complicadas y, en algunos casos, igual de desconcertantes. La explicación más aceptada actualmente es que la estructura Richet es el resultado de un proceso geológico llamado domo anticlinal. Básicamente, durante millones de años, fuerzas tectónicas habrían empujado hacia arriba capas de roca sedimentaria, creando una estructura elevada que, con el tiempo, fue erosionada por el viento y el agua, formando los anillos concéntricos que hoy vemos. Cada anillo es una capa de roca de distinta edad, lo que le da al ojo del Sahara su apariencia única y mística. Número 9. El Mar de los Sargazos, Océano Atlántico. En medio del vasto Océano Atlántico, existe un lugar que parece sacado de una leyenda marina, un mar sin costas que ha desconcertado a marineros y científicos durante siglos, el Mar de los Sargazos. Este enigmático cuerpo de agua es famoso no solo por su misteriosa ubicación, rodeado por corrientes oceánicas pero sin bordes terrestres, sino también por la gigantesca cantidad de algas que flotan en su superficie, creando densas masas doradas que se extienden por kilómetros. ¿Cómo es posible que un mar sin fronteras físicas tenga una identidad tan única y fascinante? El Mar de los Sargazos debe su nombre a las algas de sargazo que cubren gran parte de su superficie, creando una especie de bosque flotante en medio del océano. Este sargazo, con sus pequeñas burbujas llenas de gas que le permiten flotar,
forma extensas alfombras que han sido la causa de innumerables historias y mitos a lo largo de los siglos. Cristóbal Colón, durante su primer viaje al Nuevo Mundo, describió el mar como un lugar donde las enormes masas de algas parecían detener el avance de su embarcación, lo que generó temor entre sus hombres, quienes pensaban que estaban atrapados en un mar sin escapatoria. Pero el mar de los Sargazos es mucho más que un lugar lleno de algas flotantes. Es un ecosistema único y vital para una increíble diversidad de vida marina. Las anguilas americanas y europeas, por ejemplo, realizan un viaje épico desde sus ríos de origen hasta las aguas del mar de los Sargazos para desovar. Estas anguilas viajan miles de kilómetros solo para cumplir su ciclo de vida en estas aguas. Además, el mar es el hogar temporal de muchas otras especies, desde tortugas marinas hasta peces voladores, que encuentran refugio en las alfombras de Sargazo. Número 10. Las pirámides de Egipto. En las áridas arenas del desierto egipcio, bajo el sol abrasador, se alzan las estructuras más icónicas de la historia humana, las pirámides de Egipto. Monumentos de una civilización tan antigua como misteriosa, estas colosales construcciones han fascinado a arqueólogos, historiadores y turistas durante milenios. Pero hay algo más detrás de su majestuosidad. Las pirámides no solo son tumbas monumentales, son un enigma arquitectónico y científico que sigue desafiando nuestra comprensión de la ingeniería antigua. La Gran Pirámide de Giza, la más famosa de todas, es un asombroso logro de la antigua civilización egipcia. Construida hace más de 4.500 años como tumba para el faraón Keops, esta pirámide ha resistido el paso del tiempo, permaneciendo como la única maravilla superviviente de las 7 maravillas del mundo antiguo. Lo que desconcierta a los expertos no es solo su tamaño monumental, con una altura original de 147 metros, sino la precisión con la que fue construida. Está alineada con los puntos cardinales con una exactitud casi perfecta, un logro que desafía incluso la tecnología moderna. ¿Cómo fue posible que una civilización sin acceso a maquinaria avanzada ni tecnología moderna pudiera transportar, cortar y colocar más de 2 millones de bloques de piedra, algunos de los cuales pesan hasta varias toneladas? La teoría más aceptada sugiere que los antiguos egipcios utilizaron rampas de tierra para arrastrar los bloques hasta la cima, pero esto no explica completamente la increíble precisión con la que las piedras fueron ensambladas. Los bloques están tan bien ajustados que ni siquiera una hoja de papel puede deslizarse entre ellos. Número 11. El Triángulo de las Bermudas, Océano Atlántico. Navegar por el Océano Atlántico, entre las costas de Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas, es adentrarse en uno de los mayores misterios no resueltos del mundo, el Triángulo de las Bermudas. Este vasto tramo de agua ha sido escenario de desapariciones inexplicables durante siglos, desde barcos hasta aviones que, según las leyendas, parecen desvanecerse en el aire sin dejar rastro. Aunque su historia está envuelta en teorías conspirativas y relatos sobrenaturales, lo cierto es que este triángulo continúa siendo un enigma para la ciencia y la humanidad. Las primeras menciones del Triángulo de las Bermudas datan del viaje de Cristóbal Colón, quien describió en sus diarios cómo las brújulas de su barco dejaron de funcionar correctamente al cruzar estas aguas y cómo extrañas luces en el cielo aparecían sin explicación. Estos fenómenos, que en su momento fueron catalogados como supersticiones de marineros, se convirtieron en una constante a lo largo de los siglos. En el siglo XX, el Triángulo de las Bermudas alcanzó notoriedad con la desaparición de barcos y aviones, siendo el caso más famoso el del vuelo 19. El 5 de diciembre de 1945, 5 torpederos de la Armada de los Estados Unidos partieron de la base de Fort Lauderdale, en Florida, para una misión de entrenamiento rutinaria. Pero algo extraño sucedió durante el vuelo. Los pilotos reportaron que las brújulas dejaron de funcionar y en cuestión de horas, todo contacto con los aviones se perdió.
El escuadrón desapareció sin dejar rastro. Para colmo, un avión de rescate enviado a buscar a los torpederos también desapareció misteriosamente. A pesar de una extensa búsqueda, nunca se encontraron restos ni cuerpos. Este incidente encendió la chispa de las teorías más disparatadas y colocó al Triángulo de las Bermudas en el centro de atención. Número 12. El gran atractor, universo. En lo profundo del espacio, más allá de la comprensión de los telescopios ordinarios, se encuentra uno de los misterios más intrigantes y desconcertantes del cosmos: el gran atractor. No es un planeta, una estrella, ni siquiera una galaxia. Es algo mucho más grande, algo tan masivo que está arrastrando a toda nuestra galaxia, la Vía Láctea, y otras millones de galaxias hacia él a una velocidad asombrosa. ¿Pero qué es? ¿Y por qué todo parece ser atraído hacia ese punto en el universo? El gran atractor fue descubierto en la década de los 70, cuando los astrónomos notaron que las galaxias cercanas a la nuestra no se movían como deberían. Según la teoría de la expansión del universo, todas las galaxias deberían alejarse unas de otras debido a la expansión iniciada por el Big Bang. Sin embargo, estas galaxias no solo no se alejaban, sino que parecían estar siendo atraídas hacia un punto específico del espacio, a velocidades que alcanzan los 600 kilómetros por segundo. Esta anomalía desconcertó a los científicos, quienes comenzaron a investigar qué podría estar causando esta extraña atracción. La región hacia la que estamos siendo arrastrados está en dirección a la constelación de Centauro, pero lo que hace que el gran atractor sea aún más enigmático es que se encuentra en una zona del espacio conocida como la zona de evitación. Esta es una parte del cielo oscurecida por el plano denso de la Vía Láctea, lo que hace muy difícil, si no imposible, observarla directamente con telescopios ópticos. A pesar de este obstáculo, los astrónomos han utilizado radiotelescopios y telescopios de infrarrojos para tratar de ver más allá de esta cortina cósmica, pero lo que han descubierto plantea más preguntas que respuestas. Una de las teorías principales es que el gran atractor es un supercúmulo de galaxias, una concentración masiva de materia que está tirando de todas las galaxias cercanas con su fuerza gravitacional. Pero lo que resulta aún más inquietante es que esta concentración de galaxias parece estar compuesta, en su mayor parte, de materia oscura. La materia oscura es una forma teórica de materia que no emite, refleja ni absorbe luz, lo que la hace invisible para nosotros. Sin embargo, se cree que constituye el 85% de la materia del universo y es responsable de mantener unidas las galaxias. El hecho de que el gran atractor pueda estar compuesto en gran parte por esta sustancia invisible solo añade más misterio a su naturaleza. Número 13. La tormenta hexagonal de Saturno. A más de 1.200 millones de kilómetros de la Tierra, en el planeta Saturno, hay una tormenta que desafía toda lógica. No es una tormenta común y corriente. Esta tiene la forma de un perfecto hexágono, algo que no se ha observado en ningún otro lugar del sistema solar. Este fenómeno, que mide casi 30.000 kilómetros de ancho, más del doble del diámetro de la Tierra, ha desconcertado a los científicos desde que fue descubierto por la sonda Voyager en los años 80. Lo más extraño de esta tormenta es su simetría, un hexágono perfecto que gira alrededor del polo norte de Saturno, manteniendo su forma estable durante décadas. Mientras las tormentas en la Tierra son caóticas y tienen formas amorfas, esta parece haber sido dibujada por un geómetra cósmico, como si el planeta mismo estuviera mostrando un patrón que desafía las leyes naturales tal como las conocemos. Pero, ¿qué causa esta formación tan única? Los científicos creen que el hexágono es producto de un fenómeno llamado corrientes en chorro. En Saturno, los vientos alcanzan velocidades de hasta 480 kilómetros por hora, mucho más rápidos que cualquier huracán en la Tierra. En el caso de esta tormenta, se cree que las corrientes en chorro de la atmósfera superior de Saturno interactúan de manera peculiar con la rotación del planeta, creando un vórtice en forma de hexágono. Sin embargo, aunque esta explicación es plausible,
no se ha podido recrear completamente este fenómeno en simulaciones, lo que sugiere que aún hay aspectos de la atmósfera de Saturno que no comprendemos del todo. Número 14. El zumbido de Taos, Nuevo México. En la tranquila ciudad de Taos, ubicada en las montañas de Nuevo México, ocurre un fenómeno que ha desconcertado a sus residentes y a los científicos durante décadas. Conocido como el zumbido de Taos, este misterioso sonido es tan sutil como persistente, un zumbido de baja frecuencia que, al parecer, solo algunas personas pueden escuchar. Descrito como el sonido de un motor diésel lejano o como un leve murmullo subterráneo, este zumbido ha generado teorías de todo tipo, desde explicaciones científicas hasta las más conspirativas. El zumbido de Taos fue reportado por primera vez en la década de los 90, cuando un grupo de habitantes de la ciudad comenzó a notar este sonido constante que, curiosamente, no podía ser detectado por todos. Los informes de personas que escuchaban el zumbido crecieron rápidamente, y no pasó mucho tiempo antes de que los medios nacionales empezaran a interesarse en el misterio. Pronto, los científicos llegaron a Taos para investigar el origen del extraño fenómeno, pero los resultados fueron, cuanto menos, desconcertantes. Lo más intrigante del zumbido de Taos es que no todos lo oyen. Solo alrededor de un 2% de la población local afirma poder escuchar el zumbido, mientras que para el resto, el aire permanece completamente silencioso. Esto ha llevado a teorías que sugieren que el fenómeno podría estar relacionado con la sensibilidad auditiva de ciertas personas, o incluso con problemas psicológicos. Sin embargo, las personas que lo escuchan describen el zumbido como extremadamente real y, en algunos casos, perturbador. Para algunos, el sonido es tan molesto que ha causado insomnio, dolores de cabeza y un estado de irritación constante. El gobierno de los Estados Unidos se interesó en el fenómeno y envió a un equipo de investigadores para estudiar el zumbido. Utilizando equipos de sonido de alta precisión, llevaron a cabo múltiples pruebas acústicas en toda la región. Sorprendentemente, no pudieron encontrar ninguna fuente sonora externa que pudiera explicar el zumbido. Ni fábricas, ni líneas de alta tensión, ni fenómenos geológicos fueron identificados como causantes del sonido. Esto llevó a los científicos a teorizar que el zumbido podría estar relacionado con factores internos del oído o del cerebro de las personas afectadas, lo que lo convierte en un fenómeno subjetivo y difícil de estudiar. Número 15. Las líneas de Nazca, Perú. En las vastas llanuras áridas del desierto de Nazca, en Perú, yace uno de los misterios más asombrosos de la antigüedad: las famosas líneas de Nazca. Estas gigantescas figuras geométricas y de animales, conocidas como geoglifos, fueron dibujadas en el suelo hace más de 2000 años por la civilización Nazca, y desde entonces han desconcertado tanto a científicos como a viajeros. Lo que hace que estas líneas sean tan enigmáticas es que solo pueden ser apreciadas en su totalidad desde el aire, lo que plantea una pregunta fascinante: ¿cómo y por qué una civilización sin acceso a vuelos pudo crear tales obras de arte colosales? Las líneas de Nazca se extienden a lo largo de más de 500 kilómetros cuadrados y representan una variedad de formas, desde figuras geométricas simples, como líneas rectas y espirales, hasta representaciones complejas de animales y plantas. Entre las figuras más conocidas se encuentran el colibrí, el mono, la araña y el cóndor, todas dibujadas con una precisión asombrosa en un paisaje que, a nivel del suelo, parece completamente plano y desprovisto de puntos de referencia visuales. Estas figuras son tan grandes que algunas de ellas alcanzan hasta 300 metros de longitud, lo que las hace visibles solo desde grandes alturas. El misterio de cómo la cultura nazca pudo crear estas líneas ha generado numerosas teorías. Los arqueólogos sugieren que los nazca utilizaron una combinación de cuerdas, estacas y cálculos simples para trazar las líneas con precisión desde el suelo. Las piedras oscuras que cubren el desierto fueron removidas, revelando el suelo más claro debajo, lo que les permitió crear estos contrastes que son visibles desde el cielo.
Sin embargo, aunque esta teoría puede explicar el cómo, aún no responde a la pregunta más intrigante. ¿Por qué lo hicieron?